Bueno, ya está ahora sí a la vuelta la elección en el Estado de México y Coahuila. Es el próximo domingo, 5 días. Bueno, Delfina Gómez inició su cierre de campaña en el municipio de Ocuilán, donde pidió a pobladores cuidar las casillas el próximo domingo. Recalcó la importancia de mejorar el servicio del agua, acciones para erradicar violencia contra mujeres y atención a campesinos, entre otras cosas. ¿Quién está del otro lado? La otra candidata es Alejandra del Moral, del PRI y del Va por México. Ella visitó municipios como Tezcalapa, Huehuetoca y Chihuatla. Se mostró confiada. Dijo que detendrán a la cuarta transformación. En eso andan en el cierre. Mañana es el último día en que pueden hablar. Van a hablar todo el día y a las 11:59, 12 de la noche, esto se acabó. Vendrá el periodo de reflexión, ¿no? No se puede difundir nada, ni encuestas, ni nada, aunque en las redes pasen muchas cosas. Y el próximo domingo a partir de las 8 de la mañana estarán abiertas las casillas. Yo calculo que quizá 10, 11 de la noche habría posibilidades de saber con mucha claridad cuál es la tendencia de la elección, tanto en Coahuila como en el caso del Estado de México. Y también, recordemos, son estados que tienen un solo uso horario, lo que hace que pues se habla a las 8, se cierra a las 6 y después de eso, pues a contar votos auténticamente. Para hablar de este panorama político, de lo que puede pasar en el Estado de México, le queremos agradecer al académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México, Aldo Muñoz Armenta, que esté con usted y con nosotros. Aldo, gracias, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Javier, es un gusto saludarte como siempre. Gracias, un gusto. A ver, ¿qué alcanzas a apreciar? Que total hay temas de los cuales todavía podemos hablar el día de hoy, de lo que viene el próximo domingo. Alguien habla de que fue una campaña muy sosa, alguien habla de que digamos, incluso aquellos asuntos que tenían que ver con las candidatas ligadas a hechos de corrupción no se tocaron, pero ni por asomo. Y alguien dice que la tendencia es la tendencia. A ver, venga de ahí, Aldo. Pues mira, con respecto a las campañas, lo que parece ser es que había una, digamos, ventaja más o menos definida que quiso cuidar la candidata de Morena, la maestra Delfina Gómez, y no tocó temas, digamos, sensibles como el tema de la interrupción del embarazo, el tema del matrimonio igualitario. Se cuidó mucho de no generar polémica en torno a su discurso. En el caso de Alejandra del Moral, pues no le quedó otra salida, y esto es como de manual de campaña, que el miedo. Recordarás que este es es una vieja, digamos, estrategia de que quien habla de esperanza le deja a su contendiente el miedo. Y no se movió, digamos, de ese discurso todo el periodo de campaña, Javier, y en mi opinión, esto cristalizó pues las preferencias a lo largo de todo este tiempo. Es decir, que terminaron cada una hablándole a su público, mientras, digamos que los famosos indecisos, los famosos apartidistas, pues realmente nunca aparecieron en las tendencias. Digo, puede haber sorpresas, siempre esa es una posibilidad, pero en ese tema, digamos, las cosas no se movieron mucho porque ninguna de las dos se movió de su posición, de la posición que, digamos, las circunstancias le asignó a cada una. Las últimas tendencias que hemos visto, que es la encuesta que hizo Alejandro Moreno en El Financiero, la encuesta que hizo Encol en el periódico El Universal, nos dicen que efectivamente la tendencia es que puede haber una alternancia en el Estado de México, pero bueno, insisto, son tendencias, hay que tomarlo con mesura, con serenidad, y después esto se convierte en un discurso por sí mismo, es decir, la tendencia se vuelve tema de debate, ya no los problemas de inseguridad, ya no los problemas de corrupción, ya no, digamos, los proyectos, si me permites, voy a hacer esto o aquello, no. El tema clave ahorita en este periodo es si las encuestas favorecen a la maestra Delfina o si efectivamente la candidata Alejandra Moral ya alcanzó y rebasó a la maestra Delfina. Y bueno, ya es una, digamos, disputa de narrativas que me parece que pues
es parte de esta cristalización de las posturas desde que inició la precampaña. Y en general te puedo decir, Javier, de acuerdo también con lo que hemos visto, que las campañas no generaron gran diferencia desde inicio hasta el final, que muy pocos, digamos, votantes, de acuerdo con las mediciones que hicieron las casas encuestadoras más serias y más prestigiadas, se movió muy poco o a favor de Alejandra del Moral o a favor de Delfina Gómez a partir de lo que se escuchó, que el valor más importante en esta campaña fue la imagen de las candidatas para los públicos de ambos bandos. Ajá. Y que la salida de Juan Cepeda de la contienda, o digamos, más bien el no ingreso de Juan Cepeda a la contienda, lo que hizo fue congelar más, digamos, la polarización que hay entre ambos bandos con respecto, digamos, a la elección que está por darse este 4 de junio. A ver, Aldo, entendiendo que estamos en fotografías de momento, entendiendo que cada quien juega con su narrativa, pareciera que hay una tendencia que no ha sido, que más allá de la narrativa, una tendencia en las encuestas que no ha variado, que coloca a la candidata de Morena con ventaja. En eso sí podríamos concluir, porque a veces es una ventaja muy amplia, en otras la que es más corta si quieres, pero es una ventaja que alcanza a verse en el papel por lo menos de manera sustancial. Totalmente de acuerdo, Javier, y a esto hay que añadir dos cuestiones. Sí. Que, digamos, los índices de aceptación del gobernador Alfredo del Mazo, a pesar de que me parece que ha sido bastante prudente en este proceso, está a la mitad de los índices de aprobación del presidente López Obrador. Y por otro lado, digamos, la marca PRI, en términos pues, de aceptación, en términos de los muchos atributos que podría otorgarle un elector a un partido, es el más devaluado en el Estado de México, y después le sigue el PAN. Digamos, el Morena tiene muchos negativos, pero tiene más positivos que ambos partidos juntos. Sí. Es decir, se combina una serie de circunstancias de carácter demoscópico, de tendencia estadística, que por supuesto nos indican de momento que podría haber una alternancia por primera vez en el Estado de México después de las elecciones del 4 de junio, pero insisto, prefiero que esperemos. Sí, entiendo. Oye, a ver, la otra parte, ¿hay una diferencia que tú alcances a apreciar entre más allá de narrativas, entre propuestas, cuando se habla de temas muy concretos, por parte de la señora Delfina y por parte de la señora Alejandra, o están como en rumbos similares, pero con formas de expresión diferentes? Mira, esa es una cosa muy, muy interesante, porque efectivamente, si tú revisas una a una las propuestas, son muy similares, entre otras cosas, porque es muy visible para la mayoría de los mexiquenses cuáles son los principales problemas que atender. En primer lugar está el tema de la inseguridad. Claro. Y es un problema muy complicado porque afecta fundamentalmente a las familias, a los individuos que tienen que desplazarse grandes distancias en la zona conurbada de la Ciudad de México, sobre todo en la zona poniente y en la zona oriente. En segundo lugar está el tema del transporte, que en el Estado de México, en sus distintas regiones, es uno de los más caros del país, porque las rutas son tan cortas, o son, digamos, bastantes rutas, que les cuesta mucho trabajo a los mexiquenses tomar un solo transporte para llegar a su destino laboral o de trabajo. Ese es el segundo. Y el tercer elemento, que es el tema del agua. Digamos, como la región de Iztapalapa, de Gustavo Madero, toda la zona oriente está convidada de la falta de agua o de la falta de alimentadores. Y este tema también fue pues planteado por ambas candidatas. Y luego un cuarto tema que ha sido clave en esta discusión es el tema de los feminicidios. Claro. El Estado de México sigue siendo la entidad pues con las cifras más altas en este tema, y ambas candidatas han puesto énfasis en que es un tema que hay que atender. Es decir, realmente las narrativas coinciden en ese sentido con respecto a los problemas, pero lo que varía pues obviamente es todo lo que acompaña a las candidatas en cuanto a su imagen,
en cuanto a su historia, porque además ambas están pues afectadas por alguna acusación de corrupción en su pasado, acusaciones que, bueno, están empapeladas Claro. en los archivos pues, legales de los tribunales y no tuvieron ninguna trascendencia en ninguna de las dos campañas. Es decir, el aprecio que se le tiene a la maestra Delfina Gómez y a Alejandra del Moral no varió con respecto a su reputación y con respecto, digamos, al atractivo que generaron. ¿Qué cosa, no, Aldo? Pues espérame, pues eran asuntos delicados en ambos casos, ¿no? Pero además ninguna de las candidatas se atrevió a decirle nada a la otra candidata, incluso en los mismos debates, ¿no? Bueno, en el primer debate, acuérdate que hubo Sí. este reclamo, pero no pasó a mayores. El público, digamos, que eventualmente votaría por la maestra Delfina Gómez, no solamente pues ignoró las acusaciones, sino que en las mismas mediciones se insistió en que ese había sido un acto pues poco caballeroso o poco amistoso, perdón, porque se había acordado que no iba a haber ataques. Es decir, si me permites, Sí. el punto clave de la elección desde el principio tuvo, digamos, una motivación muy emocional, que la simpatía o la antipatía fue el elemento clave desde el principio. Ahí hay quien dice que tuvo que ver la forma en cómo fueron seleccionadas las candidatas, que Delfina Gómez, digamos, tuvo más fácil la nominación, que a Alejandra del Moral le costó un poco más trabajo porque tuvo que quitarse de en medio, en un sentido, por supuesto, Sí, democrático. Sí, democrático. Sí. Figurativo a varios aspirantes, a varias aspirantes, y esto de alguna manera condicionó los apoyos. Por otro lado, también se dice que la alianza PT Verde Morena pues fue más sencilla, incluso aparecen en la boleta en un logo común. En el caso, por ejemplo, de la candidata Alejandra del Moral, no hubo esa posibilidad de acuerdo que apareciera en un logo común, de manera que en la boleta, me imagino que la han visto los televidentes varias veces, aparece Alejandra del Moral por los logos de los tres partidos distintos que la acompañan. Y esto se supone que también se reflejó, Javier, al momento, digamos, de la campaña, que cada partido, por ejemplo, se hizo cargo de ciertas zonas, el PRI de la zona del Valle de Toluca, de la zona norte y de la zona sur del Estado de México, el PRD de la zona oriente y el PAN de lo que se ha llamado o de lo que se ha mencionado como corredor azul, que es la zona poniente. Esto desde luego se dice, pues, y impidió que hubiese, digamos, una campaña más homogénea, que los mensajes también fuesen en un mismo sentido. Sí. Y también se ha dicho, Javier, de parte de la gente que estuvo en el cuarto de guerra de Alejandra del Moral, que ella debió haberse apartado, por lo menos simbólicamente, de su militancia y convertirse en una candidata sin partido, por lo menos, insisto, en términos simbólicos, para dar más confianza a los apartidistas y a los indecisos. Es decir, que esto fue parte de las complicaciones que le afectaron en su tendencia a Alejandra del Moral. Oye, a ver, una última cuestión. ¿Habrá en las encuestas gente que dice que va a votar por un partido, pero va a votar por otro? Mira, hay una, digamos, frase que les gusta mucho utilizar a los encuestólogos, que le llaman la espiral del silencio. Y dicen los encuestólogos, digamos, que pues están simpatizando con Alejandra del Moral, que algunos ciudadanos no quisieron decirle al encuestador que iban a votar por Alejandra del Moral porque les daba mucho miedo de perder el programa social, de que fueran regañados, de que fueran señalados, sí, porque era la candidata del partido del presidente. Esa es como una hipótesis. Pero hay encuestadoras, Javier, que para evitar ese sesgo hicieron encuestas con urna simulada, de manera que el encuestador le decía al encuestado, no me digas por quién vas a votar, escribe en este papel o en esta boleta simulada ponlo aquí, y ponlo aquí y a mí no me digas nada, no quiero saberlo.
y se iban con su cajita pues a hacer la captura, Sí, y en el mismo ejercicio volvía a resultar la misma tendencia. Es decir, esta hipótesis me parece pues un poco propagandística, porque además, mira, todos los encuestadores pues más prestigiados tienen la obligación de registrar su metodología ante el Instituto Electoral del Estado de México, y digamos, y este organismo está obligado a revisar que haya, digamos, un trabajo genuino y estadísticamente aceptable. De manera que resulta pues más propagandístico decir que muchos votantes no dijeron la verdad, pues porque pues eso es, digamos, en el caso de encuestadoras tan serias y tan profesionales como la del Financiero o la de Reforma o la del Universal, es prácticamente imposible que eso pase. Te mando un gran saludo, Aldo. Ahí tendrás mucha chamba el domingo. Un saludo para ti, Javier, y un saludo al auditorio. Gracias, muchas gracias. Saludos contigo.